Muy buen día, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Contentos y gozosos de un nuevo día. ¿Cómo estuvo el devocional del día de ayer? ¿Pudieron hacer el acróstico con su nombre y que cada palabra, ¿no es cierto?, pudiera expresar de alguna manera un compromiso de su parte? A mí, mi nombre es muy largo y no me salió fácil. Sin embargo, fue un ejercicio interesante de realizar y espero que usted lo haya hecho. Y si no, todavía es tiempo de que lo pueda realizar. El devocional del día de hoy, del día 2 de esta campaña de 40 días de oración y ayuno de las iglesias bautistas de la región de la Araucanía, nos van a llevar a compartir una idea nueva, un concepto nuevo que es el que quiero poder realizar con ustedes en esta hora. ¿Sí? Y estamos insertos en la primera semana en el acróstico de Cristo y en la palabra compromiso, ¿sí? Y miramos en el día de hoy que el compromiso tiene que ser algo que se comparte. No es algo que voy a vivir solamente para mí, sino que tengo que compartirlo. La base bíblica de hoy está ahí en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 20. Recuerde que todo el trabajo que estamos haciendo está recorriendo el libro de Marcos. Ayer leímos hasta el versículo 13, hoy día desde el 14 hasta el 20. Jesús nos trajo, ¿no es cierto?, las buenas nuevas del reino. Esto dicen los primeros versículos del versículo 14, ¿no es cierto? Y estas buenas nuevas de las cuales habla ahí nos representan por lo menos tres grandes cosas para nosotros. Primero, la gran oportunidad. El reino de Dios está cerca. Su presencia es testimonio visible de la iniciativa de Dios por relacionarse con nosotros. Él es un Dios que atiende el gemir o la necesidad o el ruego que ha tenido su pueblo y ha enviado en este caso a su Hijo Jesucristo a estar en medio nuestro. Pero también, ¿no es cierto?, esta predicación de las buenas nuevas del reino significa la gran decisión y es el arrepentirnos. Ese es el mensaje, el arrepentirnos, ¿no es cierto?, profunda y trascendentalmente de nuestro pecado, de nuestra conducta que está alejada del gran propósito de Dios. Hay que reconocer que nuestras vidas se dirige hacia un error y a una destrucción. Hay que aborrecer el camino del mal, hay que buscar voluntariamente y con fe, ¿no es cierto?, la solución o la respuesta que el Señor tiene para nuestras vidas. El arrepentimiento es un cambio de vida, de actitud, pero también un reconocimiento de mi condición actual. Así es que esto es parte de lo que significa, ¿no es cierto?, las buenas nuevas del reino que venía predicando o que comenzó a predicar el Señor Jesús en ese tiempo. Y por cierto, también tenemos lo que hemos llamado la gran entrega, y dice que es la posibilidad de que los demás crean, dice el versículo 14, ¿no es cierto?, crean las buenas nuevas. Creer también tiene tres elementos, ¿no es cierto? Está el creer implica, ¿no es cierto?, la certeza racional o el elemento intelectual, la certeza racional de la verdad absoluta, la confianza emocional absoluta de que Cristo nos ha ofrecido o se nos ha ofrecido un lugar nuestro y también la voluntad, ¿no es cierto?, para experimentar voluntariamente y vivir la verdad cuando nos entregamos y entregamos nuestra vida al Señor. Así es que las buenas nuevas del reino para nosotros nos hablan de un compromiso con el reino de Dios, este reino de Dios que está cerca, este reino de Dios que nos llama a arrepentirnos y este reino de Dios que debemos anunciar, compartir para que otros crean también las buenas nuevas. Creer, amados míos, es mucho más que tener una religión o ir a un templo. Creer es entregarse en espíritu, alma y cuerpo a una verdad, a esta verdad, a la única verdad, Jesucristo nuestro Señor, y comprometerse con Él y compartirlo, ¿no es cierto?, en la medida de nuestras posibilidades. Las acciones de vida de Cristo, ¿no es cierto?, al iniciar y en el desarrollo de su ministerio, al menos nos van a enseñar dos cosas.
de este reino de los cielos que se había acercado, este camino que comienza Él en esta hora, porque hasta ahora todavía estamos planteando todo lo que era la preparación para que Él iniciara todo su anuncio del reino. Y ahora, ¿no es cierto?, en los versículos siguientes nos vamos a encontrar con el llamado de sus discípulos y lo que esto implica para nuestras vidas. Su ministerio nos enseña al menos dos cosas. A saber, primero, que hay que comprometerse con el Señor necesariamente es una pluralidad, ¿ya? Si bien es cierto que solo Él podía ir a la cruz porque Él era el único perfecto para morir por nuestros pecados y por cada uno de nosotros, Él compartió con sus discípulos y también con nosotros hoy día la tarea de la proclamación de las buenas nuevas y de la verdad del Evangelio. Es algo que se hace en plural, por eso vivimos la experiencia de la iglesia. Es una experiencia que yo hago junto con otros, soy parte del reino de los cielos junto con otros, ¿no es cierto? Y nos habla el caminar de Cristo, el compromiso de Cristo, ¿no es cierto? Y que tenemos nosotros con Él, nos habla necesariamente de la posibilidad maravillosa de sentir que no estoy solo, que estoy con un otro, ¿no es cierto? Y ambos, y ese otro con otro más, y así, ¿no es cierto? Y todos juntos compartimos la verdad del reino. Eso es lo que nos pasa en este tiempo como iglesia de la Araucanía, donde cada uno de nosotros desde el lugar donde está, ¿no es cierto?, se suma a su hermano que está un poco más allá, un par de casas y pasajes más allá, y juntos compartimos el mensaje del reino de los cielos. Pero también la vida del ministerio del Señor Jesucristo nos habla no solamente de pluralidad, sino que nos habla necesariamente de cooperación. ¿Ya? Comprometerse es cooperación. Es hermoso ver a Jesús llamando a Pedro y a los otros para hacerles pescadores de hombres, ¿no es cierto? Vino y les llamó para que lo que significaba esto, que era unirse para cooperar en esta extensión y en este anuncio del reino de Dios. El Señor nos da el tremendo honor, la tremenda posibilidad, ¿no es cierto?, de que seamos cooperadores en la extensión del reino de los cielos. ¿Sabe? Cooperación habla de dos cosas. Cooperación habla necesariamente de generosidad y habla de humildad. Generosidad en términos de ceder, de entregar, de dar de lo mío, y de humildad para reconocer que no lo puedo hacer todo solo, que no lo sé todo y que necesito necesariamente de mi hermano. Recién hablaba de pluralidad, es de más de uno y es de cooperación porque más de uno me obliga a mí a darme cuenta de mis falencias, de mis necesidades, de lo que no soy capaz de hacer, pero también de un espíritu absolutamente generoso para compartir con otro lo que yo tengo y así juntos comprometernos, ¿no es cierto?, con el Señor en compartir el reino de los cielos. Cristo quiere que me comprometa con Él para ser su colaborador en la extensión del reino de Dios. Y espero, ¿no es cierto?, que este desafío también sea el desafío de cada uno de nosotros. Le invito a que después de leer el devocional tenga usted un tiempo de oración. Y por cierto, la tarea de este día es un compromiso para esta semana. Atrévase a compartir el mensaje del reino de los cielos con alguien más. Pastores, que hoy estamos con todo esto y no podemos hablar mucho con la gente. En la medida que pueda, una llamada telefónica, un testimonio oportuno en sus redes sociales, una palabra dirigida con intención en el nombre del Señor a una persona, una llamada para orar, una preocupación, tender la mano, entregar una ayuda silenciosa pero cariñosa, ¿no es cierto?, a aquel que lo necesita. Hay tantas formas de poder compartir la verdad y el reino de los cielos, ¿no es cierto?, con los que están a nuestro alrededor. No pierda esta oportunidad y asuma este compromiso. El Señor le está invitando a que usted se comprometa a compartir el reino de los cielos como fue compartido también para nosotros. Un abrazo grande, que el Señor les pueda bendecir. Nos estamos encontrando el día de mañana nuevamente en un nuevo devocional y en una nueva reflexión. Un abrazo, mis hermanos, muchas bendiciones.